Hace 442 años, el cuerpo de una de las figuras más grandes de la Iglesia Católica fue sepultado en un lugar sagrado, un sitio elegido para proteger y preservar su legado espiritual. Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo y doctora de la Iglesia, fue reverenciada por sus extraordinarias obras, profunda devoción y compromiso inquebrantable con la fe. Su cuerpo, considerado un verdadero tesoro de la fe cristiana, reposa en un santuario resguardado con el máximo cuidado y veneración, cerrado con 10 llaves, como una joya espiritual protegida por la historia. Durante siglos, su descanso ha permanecido inviolado, preservado en silencio y en sagrada reverencia, hasta el día de hoy. Ahora, un nuevo capítulo se escribe, revelando secretos guardados durante mucho tiempo y despertando una nueva reflexión sobre su extraordinaria vida y santidad. En septiembre de 2024, estudiosos y autoridades religiosas se reunieron para un evento sin precedentes, la exhumación de los restos mortales de Santa Teresa. Este gesto busca profundizar el conocimiento sobre su vida y preservar la presencia física de Santa Teresa. A medida que las manos de la ciencia y los corazones de la fe se unen para desvelar los misterios que guarda su cuerpo, somos invitados a contemplar su legado espiritual y el impacto duradero de su mensaje de amor a Dios y servicio al prójimo. Este momento histórico nos recuerda que figuras como Santa Teresa trascienden el tiempo, dejando huellas de santidad y sabiduría que resuenan a lo largo de las generaciones. Así, la exhumación de su cuerpo no es solo un gesto técnico, sino una invitación para todos nosotros a redescubrir la mística y la profundidad de su fe, inspirando nuevos caminos de devoción y estudio. Teresa de Ávila nació en 1515, en la ciudad española de Ávila, y desde muy joven mostraba un deseo ardiente de cercanía con Dios. Su devoción era evidente ya en la infancia, cuando soñaba con el martirio, deseando entregar su vida por amor a Cristo. Aunque fue disuadida de esas ideas, Teresa nunca abandonó su búsqueda de una relación más íntima con Dios. A los 20 años, dio un paso decisivo al ingresar en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, donde su camino espiritual tomaría un giro inesperado. El convento, aunque dedicado a la vida religiosa, ofrecía a las monjas una libertad que perturbaba profundamente a Teresa. Para ella, ese ambiente distraído la alejaba del recogimiento necesario para conectarse con Dios. El contacto constante con el mundo exterior sofocaba su alma, desviándola de la intensidad de oración que tanto anhelaba. Y fue en medio de esa inquietud que algo extraordinario comenzó a suceder. Teresa empezó a experimentar visiones místicas arrolladoras, éxtasis que la hacían perder la noción del tiempo, sumergida en una presencia divina que trascendía las paredes del convento. Estas experiencias eran mensajes claros, un llamado insistente de Dios. Teresa sintió que su misión era restaurar la orden carmelita, devolviéndole la simplicidad, la pobreza y la vida contemplativa que se habían perdido. La valentía de Teresa fue extraordinaria. En una época en la que las mujeres rara vez tenían voz, ella se levantó, decidida a cambiarlo todo. Su primera acción revolucionaria fue fundar el convento de San José, en Ávila. Allí inició la reforma que culminaría en la creación de las Carmelitas Descalzas, una orden dedicada a 3 pilares fundamentales: pobreza absoluta, oración profunda e igualdad entre las hermanas. El camino estuvo lleno de obstáculos. Teresa enfrentó una feroz oposición, tanto dentro como fuera de la iglesia. Muchos religiosos y autoridades eclesiásticas veían sus reformas como una amenaza. Sin embargo, su fe era inquebrantable. A pesar de todas las resistencias, seguía adelante, guiada por un fuego interior que nada podía apagar. Su carisma atrajo seguidoras fieles, mujeres dispuestas a abrazar esta nueva forma de vida religiosa. Por las accidentadas rutas de España, Teresa viajaba sin descanso, llevando consigo el peso de su misión. Cada monasterio fundado era un reflejo de su implacable determinación, muchas veces erigido sobre ruinas y enfrentando críticas y desconfianza. Y al final de cada día, en su austera celda, Teresa sumergía su pluma en la tinta, escribiendo con serenidad. Aquella niña que soñaba con el martirio infantil, ahora se había convertido en una gigante de la fe, transformando sus pruebas en el combustible para su misión divina. Con el paso de los años, Teresa fundó numerosos conventos reformados, todos marcados por la extrema simplicidad y una vida de intensa oración.
Su valentía y determinación sacudieron los cimientos del Carmelo y renovaron la espiritualidad de la Iglesia. Además de reformadora, Teresa fue una escritora inspirada. Sus textos son verdaderas fuentes de sabiduría y amor divino. Obras como el Libro de la Vida, Las Moradas y El Camino de Perfección trascienden el tiempo y siguen guiando a miles de almas en su camino de fe, ofreciendo consuelo y luz en momentos de oscuridad. Santa Teresa falleció al atardecer del 4 de octubre de 1582 en el convento de Alba de Tormes, tras una vida de inquebrantable servicio a Dios. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una luz celestial en su rostro, como si ya estuviera vislumbrando la gloria eterna. Su cuerpo, preservado como una reliquia preciosa, pasó por varias transferencias hasta reposar en un sepulcro de mármol negro, donde permanece hasta el día de hoy. El convento donde dio su último suspiro se transformó en un santuario sagrado que alberga un museo con objetos de devoción y el espíritu vivo de Teresa. Cada cáliz, vestimenta y relicario allí expuesto resuena con su santidad, testificando la vida de una mujer que se atrevió a desafiar el tiempo para reavivar la llama de la fe. Teresa de Ávila no es solo una santa del pasado, su legado sigue iluminando los caminos de aquellos que, como ella, buscan entregar su vida completamente a Dios. Su viaje no terminó con la reforma del Carmelo, sino que nos invita a seguir sus pasos en una búsqueda que trasciende la razón, hacia una comunión mística y transformadora con lo divino. Lo que nos revela a continuación transformará para siempre nuestra manera de entender nuestra propia espiritualidad. A través de manuscritos que cruzan los siglos con fuerza y belleza, Santa Teresa de Ávila revela los secretos más profundos de la vida espiritual. Nos guía por caminos fascinantes, donde el alma humana se asemeja a un castillo repleto de moradas misteriosas, un viaje de autodescubrimiento y conocimiento. Cada rincón revela una nueva travesía espiritual que paso a paso nos llevará a una sublime unión con Dios. Con la maestría de una sabiduría que resuena en todos los corazones, Santa Teresa nos invita a sumergirnos en nuestras almas, desentrañando lo desconocido en busca de la plenitud divina. Cada morada de este castillo místico representa una etapa en la jornada espiritual de las personas, y en la última, la más profunda, habita el propio Dios. La clave para entrar en este castillo y recorrer sus caminos es la oración y la reflexión. Estas prácticas contemplativas nos permiten confrontar nuestras acciones e intenciones ante la voluntad divina. En una era de exteriorizaciones y vacíos internos crecientes, acentuados por la superficialidad de las redes sociales, el mensaje de Teresa se torna increíblemente relevante. Nos muestra que para encontrar a Dios necesitamos sobre todo explorar nuestro castillo interior y encontrarnos con nuestra verdadera esencia. Las páginas de Santa Teresa trascienden el tiempo y tocan las aspiraciones más profundas del alma humana, el deseo de ser amado. Ella revela que nuestra sed eterna de amor, belleza, bondad, verdad y felicidad solo puede saciarse en la amistad íntima con Cristo, el único capaz de llenar el vacío del corazón humano. Por ello, su mensaje permanece vivo y poderoso, resonando entre generaciones como un faro de esperanza para quienes buscan la verdadera esencia humana. En una ocasión, Santa Teresa avistó a un ángel de belleza celestial que sostenía un dardo dorado, cuya punta ardía en llamas. Ella describe cómo el ángel perforó su corazón, alcanzando lo más profundo de su ser. Al retirar el dardo, sintió como si algo dentro de ella fuera arrebatado, dejándola completamente abrazada por el amor divino. Esta experiencia fue tan intensa que, aunque dolorosa, deseaba que nunca terminara. No se trataba de un dolor físico, sino espiritual, un encuentro sublime entre el alma y Dios. Teresa describe esta unión mística como una fusión perfecta con lo divino, un amor arrollador que trasciende cualquier comprensión humana. La transverberación, un fenómeno místico en el que el alma es atravesada por el amor divino, fue el don que moldeó el resto de su vida. En respuesta, Teresa hizo un voto especial: vivir siempre de acuerdo con lo más perfecto y agradable a los ojos de Dios. Este compromiso guió su vida de reformas y fundaciones de monasterios, intensificando su determinación de restaurar la pureza de la Orden del Carmelo y profundizar en su camino hacia la santidad. Cuando Santa Teresa murió, algo sorprendente fue revelado: una cicatriz en su corazón,
la marca visible de la herida espiritual causada por el dardo flameante. Este fenómeno es el signo de la unión mística que Teresa alcanzó con Dios. La transverberación no fue solo una manifestación sobrenatural de amor, sino también el impulso que alimentó su santidad. En los últimos años de su vida, Teresa se dedicó aún más a sus reformas, fundaciones y escritos, siempre fiel a la promesa hecha al Señor. La herida en su corazón, tanto física como espiritual, permanece como un símbolo de entrega total y profunda unión con Dios, guiando a todos en el camino del autoconocimiento y la intimidad divina. Al final de su extraordinaria travesía, Santa Teresa de Ávila fundó 32 monasterios en toda España, reavivando la llama y el fervor espiritual entre las monjas carmelitas. Su legado sigue vivo en las oraciones de las comunidades que sirven a la Iglesia y en sus escritos, auténticas obras maestras de la literatura y espiritualidad del siglo XVI, que continúan iluminando e inspirando el camino de la oración en la Iglesia católica. En 1622, Teresa fue canonizada en una ceremonia histórica en el Vaticano, junto a grandes figuras como Ignacio de Loyola y Francisco Javier. La celebración fue majestuosa. El rey Felipe IV adornó la Basílica de San Pedro con escenas de la vida de San Isidro Labrador, destacando la importancia de Santa Teresa. En 1970, el Papa Pablo VI reconoció la profundidad espiritual de la santa al declararla doctora de la Iglesia, siendo la primera mujer en recibir este título, un tributo a su papel como maestra en el arte de la oración. En las palabras del Santo Padre Pablo VI, en la homilía en la que proclamó a Santa Teresa doctora de la Iglesia, la doctrina de Teresa de Ávila brilla por los carismas de la verdad, la fidelidad a la fe católica y la utilidad para la formación de las almas. Y podríamos resaltar de modo particular otro carisma, el de la sabiduría, que nos hace pensar en el aspecto más atrayente y al mismo tiempo más misterioso del doctorado de Santa Teresa. O sea, en el influjo de la inspiración divina en esta prodigiosa y mística escritora. 9 meses después de su muerte, el cuerpo de Teresa fue exhumado, revelándose incorrupto, un testimonio palpable de su santidad. En su corazón fue encontrada la marca de la flecha, ya cicatrizada y con señales de cauterización, exactamente como ella lo describió en sus escritos místicos. Hoy, su corazón está preservado en un vaso de cristal en el monasterio carmelita de Alba de Tormes, y sus características permanecen sorprendentemente similares a las de un corazón vivo. Este relicario es el símbolo eterno del amor ardiente de Teresa por Dios, reflejando la profundidad de su devoción y el misterio que rodea su vida espiritual. Desde el siglo XVII, la tumba de Santa Teresa está bajo estricta vigilancia, cerrada con 10 llaves. Cada conjunto de llaves abre una parte de la tumba: la reja exterior, el cofre de mármol y el cofre de plata, simbolizando la profunda protección y respeto que rodean su memoria. Estas llaves están distribuidas entre las carmelitas descalzas, el padre general de las religiosas en Roma, el duque de Alba y el rey de España. El cuerpo de Santa Teresa, por lo tanto, lleva un significado sagrado, un testimonio físico de su vida dedicada a la reforma espiritual y al amor divino. Conocer a Santa Teresa es adentrarse en el profundo camino de oración que ella recorrió, una invitación a reavivar nuestra búsqueda de la intimidad con Cristo y a explorar el camino interior de la vida en oración. A medida que reflexionamos sobre su vida, comprendemos que su legado es una luz que brilla intensamente en nuestro mundo contemporáneo. Las llaves que custodian su tumba no solo protegen su memoria, sino que también simbolizan la necesidad de cuidar y cultivar la espiritualidad en nuestros corazones. Que podamos, como ella, abrir las puertas de nuestro castillo interior, permitiendo que la luz de Dios inunde cada espacio, guiándonos en una jornada de autodescubrimiento y amor. Santa Teresa de Ávila nos llama a vivir con devoción y valentía. Al seguir sus pasos, se nos desafía a entregar nuestras vidas a Dios, a buscar lo que es verdaderamente importante y a iluminar el mundo que nos rodea con el amor y la fe que ella cultivó con tanto fervor. En tiempos de incertidumbre, su luz es el faro que guía nuestra búsqueda de la santidad y el camino para transformar nuestra espiritualidad en una experiencia viva y vibrante. Compararía la divinidad con un diamante pulido, mucho más grande que el universo. Todas nuestras acciones se reflejan en él,
porque Él abarca todas las cosas, tanto que fuera de su inmensidad nada existe. El Señor sabe lo que cada persona es capaz de hacer, y cuando se encuentra con un alma fuerte, no deja de imponer en ella su voluntad. En tiempos de tristeza e inquietud, no abandones ni las buenas obras de oración ni la penitencia a la que estás acostumbrada. Al contrario, intensifícalas, y verás con qué prontitud el Señor te sostendrá. El autoconocimiento es tan importante que por más cerca que estés del cielo, me gustaría que no descuidaras el cultivo de tu propia percepción. Gracias por haber visto el video hasta el final. Que el ejemplo de fe y vida que compartimos aquí te inspire a seguir creciendo en tu fe. No olvides suscribirte al canal para más contenidos como este. Que Dios te bendiga.